Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región de influencia que hemos tratado en Hispan Anatolia. Bueno, una noticia con la que empezamos hoy era, y que no esperábamos, pero que desgraciadamente ha ocurrido en Estambul en las últimas horas, ha sido la de un terrible asesinato, y van muchos, demasiados ya en lo que va de año, de una mujer en una calle de Estambul, en concreto en el distrito de Arnavutköy, a las afueras del lado europeo de la ciudad. Se trataba de una pareja, de un matrimonio en proceso de divorcio desde hacía 2 años y, por razones que todavía no están muy claras, se iniciaba una discusión entre los dos en plena calle, ante la mirada de los vecinos, que grabaron toda la escena, tanto la discusión como luego el posterior crimen. Se inicia una discusión entre la pareja y en un momento dado se produce un forcejeo en el que el hombre agarra a la mujer, a la que todavía es su mujer, su esposa, y saca una pistola, saca un arma de fuego e intenta disparar. La mujer logra zafarse entre gritos de los vecinos, consiguió huir unos metros, pero tropezó y en ese momento el hombre, el asesino, empuñando el arma, le disparó 3 veces. Un crimen horrible, una muerte horrible, como digo, fue presenciada por los vecinos, que además grabaron toda la escena con sus teléfonos móviles. Hemos puesto las imágenes en la noticia, en la web, pero a quienes las vean le aconsejamos discreción si son personas sensibles, porque son imágenes duras, por supuesto. Luego el hombre, cuando se acercaron, cuando los vecinos avisaron a los servicios de emergencia y a la policía, en un primer momento el hombre incluso se negó a dejar pasar una ambulancia. Obviamente ya no podía hacer nada por la víctima, pero se negó a dejar pasar a la ambulancia, y cuando llegó la policía, tras una breve negociación, consiguió que el hombre arrojara el arma y se tirara al suelo. Fue en ese momento cuando los vecinos, la multitud que se había agolpado tras presenciar el horrible crimen, corrió hacia el hombre, que estaba tumbado en el suelo, ya con el arma lejos de él, e intentó lincharlo. La policía turca tuvo incluso que realizar disparos al aire para evitar que este individuo fuese linchado en el mismo lugar, y tras un forcejeo consiguieron meterlo en un vehículo policial y llevarlo a comisaría, por supuesto, para ser juzgado por su crimen. Un terrible asesinato, como decimos, que desgraciadamente hemos tenido que tratar hoy en Hispan Anatolia, y que recuerda que la violencia de género sigue siendo uno de los grandes problemas, como de muchos países, pero sigue siendo uno de los grandes problemas de la sociedad en Turquía. Según asociaciones que luchan contra la violencia de género en Turquía, solo en 2023 al menos 315 mujeres murieron asesinadas en el país, víctimas de la violencia machista, y 30 de ellas, por lo menos, se constata que fueron mientras realizaban los trámites de divorcio, como le pasó en este caso a la víctima. Una triste noticia, una lamentable noticia, pero que pocas horas más tarde, por lo menos, se mejoraba un poco con una buena noticia. En este caso hablamos del desbloqueo de Instagram. Como hemos venido contando en Hispan Anatolia, en los últimos días, concretamente desde el 2 de agosto, Instagram estaba bloqueado en Turquía el acceso porque las autoridades turcas acusaban a Meta, la compañía estadounidense matriz de Instagram, de no cumplir con la legislación en Turquía y de ejercer acciones de censura contra los usuarios turcos. Bueno, finalmente esta tarde del sábado 10 de agosto, 8 días después, el ministro de Transportes e Infraestructura aparecía en las redes sociales para anunciar, Abdulkadir Uraloglu, el ministro, aparecía para anunciar que se había llegado a un acuerdo con los representantes de Meta y que Instagram quedaba desbloqueado en Turquía desde las 21:30 hora de Turquía, 20:30 hora peninsular española, y que los usuarios volvían a poder acceder a los contenidos y a su perfil y a su feed en Instagram.
Por lo que ha trascendido de los medios turcos, el acuerdo que, como hemos venido contando en los últimos días, tanto en la web como en este podcast, se daba por hecho que iba a ocurrir, pero era cuestión de tiempo, pero había buena voluntad por ambas partes. El acuerdo, según ha trascendido en los medios y según ha informado también el propio ministro a través de un mensaje de vídeo en su perfil en la red social X, lo que básicamente permite es que finalmente los representantes de Meta, que por cierto, según dijo el ministro, van a hacer una visita de alto nivel en los próximos días a Turquía, básicamente Meta e Instagram se comprometen a cumplir la legislación turca en lo referente a organizaciones terroristas que son consideradas terroristas por Turquía y por lo tanto a vetar y a eliminar sus contenidos. Pero también hay algunas medidas con respecto a la protección de los derechos de los usuarios turcos. Concretamente, las medidas, en resumidas, serían, las tenéis resumidas también en la web de Hispanatolia, serían, por un lado, como venimos contando, eliminar todas las cuentas y contenidos vinculados a organizaciones consideradas terroristas en Turquía, no solo en Turquía, sino, por ejemplo, en el caso del PKK, también por la Unión Europea o por Estados Unidos. Serían PKK, PYD o FETÖ, la organización liderada por el clérigo Fethullah Gülen, que está acusado en Turquía de organizar el fallido golpe de Estado de 2016. También se compromete Instagram a cumplir la legislación turca, a garantizar los derechos de los usuarios turcos, sobre todo a emitir una advertencia antes de que las cuentas sean eliminadas o restringidas, y aquellas cuentas que habían sido restringidas hasta ahora sin una advertencia previa, en concreto todas aquellas que fueron restringidas a raíz de cómo empezó todo este proceso que condujo al bloqueo de Instagram en Turquía, es decir, a raíz de que varios usuarios turcos publicaran contenido de condolencias por la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Como sabéis, Hamas no está considerada una organización terrorista en Turquía, pues todas esas cuentas serán restituidas. Y también se compromete, en definitiva, Instagram a cooperar con las autoridades de Turquía. Bueno, como decimos, una buena noticia para cerrar un sábado en que normalmente no publicamos noticias en la web por descanso, pero que últimamente también nos pasó el viernes, hemos tenido un aluvión de noticias y no podemos dejar de publicarlas. En cuanto al contenido más breve, noticias más breves que hemos publicado a través de nuestro perfil en Twitter, en la red social X. Por un lado, esas imágenes que de nuevo os pedimos que si sois personas sensibles las veáis a vuestra discreción, porque son imágenes muy sensibles, las relativas al terrible bombardeo que ha llevado a cabo el ejército israelí sobre una escuela en Gaza donde, según las autoridades palestinas, había miles de personas refugiadas, cientos de familias de refugiados que habían huido de la ofensiva israelí, y en un ataque en el que murieron más de 100 palestinos, por lo menos más de una decena de ellos niños. La versión de Israel, por el contrario, es que ahí se alojaban militantes de Hamas, que era un centro de reclutamiento de Hamas, y que el número de víctimas, el número de fallecidos, no serían 100, sino mucho menor. Esa es la versión de Israel, repetimos. Y un contenido más alegre con el que nos queremos despedir, que hemos publicado también en nuestra red social, una noticia que publicamos hace tiempo, pero que os volvemos a mostrar ahora, que os informa, para aquellos que queráis viajar a Capadocia, cuánto cuesta un viaje, un tour, una ruta en globo por la Capadocia, sobrevolando las chimeneas de hadas y los paisajes fantásticos de la Capadocia. Si os interesa el viaje y viajar en globo por esta región tan turística y tan bonita de Turquía, os recomendamos la lectura de este artículo. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.